Muy buenas noches para todos. Eh, Me alegra como siempre saludarlos. Les deseo de verdad que pues no hayan tenido por un lado un día muy cargado de tantas cosas pues diarias. Y por otro pues que estén acá presentes. Eso me alegra mucho, ¿no? Eh, bueno, ahí vamos recibiendo eh, a más de un compañerito que va pues ingresando. Entonces a medida que pues vayan ingresando, pues se van empapando un poquito de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a terminar de ver como todo el tema de mercadeo como tal, de manera un tanto pues general, tocamos ciertos aspectos en la clase pasada, y pues hoy damos continuidad con un tema de monitoreo del proceso como tal. Entonces, y de supervisión. ¿Listo? Entonces, voy a iniciar por acá con lo que complementa lo que habíamos como tal visto la clase pasada. Bueno, me confirman si logran ver por acá. ¿Logran ver la presentación? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Señor. Entonces, si pueden darle a aceptar al que vaya ingresando, eh, serían tan amables, pues qué bueno. ¿Listo? Entonces, si yo amplío la... Si yo cambio es que cuando a veces le doy presentación completa, creo que no cambia. No sé, ¿me confirman? ¿Sí cambia? Sí. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Vale, listo. Bueno, habíamos quedado en una parte, pues, para complementar como tal el tema central, ¿cierto? Que era como tal el plan de mercadeo, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con que era un plan en sí, pues digamos, como en esos peldaños, escalando a ver en sí qué encontramos, ¿cierto? Entonces, en este peldaño que vamos copando, ¿cierto? Encontramos un tema de estructura, ¿cierto? Adicional a lo que ya habíamos más o menos visto. ¿Me recuerdan más o menos qué fue lo que vimos la vez pasada, en la clase pasada? Por favor. ¿Alguien que me recuerde de manera ahí rápida? Pues vimos lo de las 4P, del mercadeo, estrategias de mercadeo. Bien, listo. Entonces, como todo proceso, ¿cierto? Como todo proceso, en este caso, pues encontramos de fondo que todo se maneja bajo o tiene una base sólida, digámoslo así, que se llamaría estructura, ¿cierto? Como esos, habíamos hablado de unos pilares como tal, y pues en este caso nace, digamos que esa base principal, ¿qué haría como tal? No perfecto, pero sí la manera más adecuada de ver o trabajar un plan de mercadeo, ¿cierto? Que por eso les decía que es como la continuación a todo el proceso como tal. Entonces, ¿qué dice eso? ¿Cierto? Que debe estar como tal fundamentado, ¿cierto? Debe estar amparado, debe estar bien edificado, ¿cierto? Desde cumpliendo con lo siguiente, ¿cierto? Hay unos panoramas, como los pueden ver, hay cuatro, ¿cierto? Que son los más importantes. Por un lado está lo socioeconómico o el entorno socioeconómico, ¿cierto? La evaluación de la competencia, contra quién compito o con quién compito, cuáles son mi competencia como tal. ¿No? Entonces, por otro lado está el estudio del mercado y la demanda, ¿cierto? Y el análisis de la empresa, ya las vamos a dar de manera como más puntual, ¿cierto? Entonces, como esa estructura, como les manifestaba, para que se consolide como tal y pues tenga
tenga consistencia, en este caso, se debe tener o se debe, no sé, visualizar ese panorama como tal, teniendo en cuenta pues esos cuatro factores como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice cada uno de ellos? Por ejemplo, el económico, ser el socioeconómico, ¿cierto? Inicialmente pues es un factor externo, ¿cierto? Iniciando es un factor externo como tal, ¿cierto? Que incluye, que tiene, ¿cierto? Por un lado lo cultural, lo social, ¿cierto? Lo poblacional, ¿cierto? Acá se comienza como a estudiar el tema de la población, qué cantidad, cómo está ubicado, cuántas personas. Digamos que hay que hacer como una, o consiste en hacer como una caracterización, ¿cierto? Cuando se hace una caracterización, pues es como ese proceso donde usted toma datos, digamos que principales o más importantes. En este caso, pues podría llamarse como de una población, ¿cierto? Del sector total. En este caso, para estudiar el entorno socioeconómico, cómo están ubicados, de qué manera, digamos, que tienen acceso a algún ingreso, si es que es de esa manera, si es que lo tienen. Entonces, pues eso tiende a ser como la manera de poder entender la parte socioeconómica, que ya se dan cuenta que tiene varias como especificaciones o varios, sí, como varias, pongámosle, diferencias o diferenciaciones en la cosa. Está lo cultural, lo social, lo político, ¿cierto? Entonces, eso es lo que prácticamente intenta manifestar el análisis del entorno socioeconómico, partiendo como de esa caracterización, como les comentaba. El tema de la evaluación de la competencia, el tema de la evaluación de la competencia, ¿cierto? Debo saber quiénes compiten en este caso, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? Indica ahí el enunciado, ¿cierto? Entonces también es como adentrarse o entrar en ese análisis de ver, bueno, quién es mi competencia, cómo hace esa competencia también como para decirme a mí, bueno, usted o haga las cosas de forma un tanto diferenciadas y compita de buena forma, digámoslo así. Es como ver de qué manera me hacen evolucionar, como lo dice aquí la primera partecita, evolución de la competencia, ¿cierto? Haciendo ese análisis de ese, digamos que ese sector externo que se llama competencia, ¿cierto? De esas empresas, sí, o esos negocios, en pocas palabras, yéndonos como a la ubicación, si es un barrio, entonces podría llamarse de esa manera o se podría ver de esa manera. ¿Listo? Está el estudio del mercado y la demanda. Dice acá quiénes son los clientes que necesitan, cómo compran y qué tan grande es el mercado. Acá es dimensional, ¿cierto? Que por un lado, como de manera general, es como la importancia, ¿cierto? Como lo acaba de decir en lo anterior, es como un análisis, ¿cierto? Hay que hacer ese estudio, ¿cierto? De, vuelvo y soy como redundante en esa parte, como de importancia, ¿cierto? Y en este caso, pues, ¿cuáles son los actores, ¿cierto? En este caso, pues, vienen siendo los clientes, ¿cierto? Y estudiar como, o analizar en realidad qué comportamiento tienen, ¿cierto? Una cosa lleva a eso, o sea, qué tanto solicita o qué tanto me están comprando a mí para definir si hay realmente o se ve ese efecto de demanda, ¿cierto? Si hay demanda, pues realmente me obligan a mí, ¿cierto? Me obligan a mí como empresa a generar muchas más ventas, ¿cierto? Entonces, como lo dice, la demanda obliga a que se genere pues un proceso más, digámoslo, detallado, ¿cierto? En el ámbito empresarial, donde por un lado se ve que lo obligan a competir a usted, ¿cierto? Lo obligan a competir. Estoy obligando, digamos que al cliente a que me compre, ¿cierto? Y tienes ese análisis de por medio de definir en realidad cómo estoy posicionado en el mercado. Entonces, vuelvo y digo,
qué tan importante podría ser, ¿cierto? Muchachos, entonces pregunto, hasta este momento, digamos que se entienden esas tres, esos tres pilares de la estructura como tal. ¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, señor. Entonces, bien hasta aquí, ¿cierto? ¿No hay problema? No. Sí, sí, señor, todo bien. Acá viene algo que ya pues conocemos, ¿cierto? Ya lo hemos trabajado, yo creo que ustedes lo han podido trabajar en algo, con alguna otra competencia. Yo creo que la mayoría de competencias la han manejado como tal, el DOFA, ¿cierto? Que pues en sí pues es esa matriz que me ayuda como a definir, ¿cierto? Toda la parte interna y externa, cómo voy a trabajar, cómo me voy a proyectar, cómo van a ser mis resultados, que, que es como una manera más fácil y rápida como de definir un proceso dentro de mi empresa, o qué pretendo con eso, ¿cierto? Con los procesos que manejo dentro de mi empresa, entonces yo qué busco realizando ese DOC. Entonces, eh, pues miro cuáles son las oportunidades, las debilidades, ¿cierto? Las fortalezas y las amenazas que puedo yo contar. Entonces, puedo hacer ese cruce entre lo externo, ¿cierto? Que viene el do con las debilidades con las fortalezas, o viceversa, ¿cierto? Las oportunidades y lo demás. Entonces, es ese análisis que yo podría realizar desde lo interno, ¿cierto? Como les saca una mirada interna. Entonces ahí es donde viene el tema de ver si con qué recursos cuento, ¿cierto? Todo ese proceso como tal de definirlo de manera como rápida, porque pues en realidad el DOFA lo que permite es hacerlo de manera práctica. Entonces yo defino todas esas, como esos recursos, todo con lo que cuento yo desde mi empresa, ¿cierto? Desde el interno. Ahora yo cómo pretendo, digamos que hacer como ese juego ante lo externo. Entonces, eso es lo que busca analizar como tal la empresa. Muchachos, espero no estar enredándolos. Creo que si alguien se siente enredado, por favor me dicen, me interrumpen, no hay problema. ¿Listo? Entonces, esa viene siendo como la estructura general, eh, o como lo había dicho, el tema de ampliar un poquito más o llegar un poquito más a fondo al tema de una planificación, ¿cierto? ¿Cómo viene estructurado? Eso es como cuando usted, digamos que en su casa normalmente o bueno, normalmente usted está analizando, ¿cierto? Y digamos que me toca pagar los servicios, por ejemplo. Entonces yo antes de pagarlos, yo ya tuve que haber visto por un lado, pues, haber como establecido si realmente digamos que la parte económica, de manera general, la parte económica me brinda pues la capacidad para cancelar un recibo, digámoslo así, o pagar un servicio en este caso. Entonces, viéndome un poquito más allá, entonces yo cuánto gastaría, ¿cierto? ¿Cuánto estaría gastando por ese servicio que digamos, mensualmente de la parte externa, pues me están cobrando porque yo lo estoy usando, ¿cierto? Entonces, si me voy un poquito más allá, ¿cierto? Llega, digamos que me voy al día de pago, como así, voy escalando. Entonces, no, que el día de pago, ¿qué tal que no lo pude haber cancelado? Entonces, se me venció el día. Eso viene siendo una amenaza. O sea, de manera continua nosotros, digamos que vamos eh, normalmente haciendo ese proceso DOFA, nosotros lo vamos haciendo, o esa matriz DOFA la vamos realizando. Uno no se da cuenta, pero casi para todo proceso, uno normalmente lo está aplicando. ¿O ustedes qué opinan, muchachos? Ya que ustedes están como dentro ahorita van a ser pues, ya tecnólogos en gestión agroempresarial, y ustedes desde el agro como tal, desde la empresa agro, ¿ustedes qué piensan de esa partecita que acabo de comentar? No tanto el ejemplo, sino lo que significa de manera macro.
Dice Elizabeth. Profe, pues Sí, señor. por temas de conectividad se me estaba entrecortando. Tú estabas hablando de la importancia de la matriz DOFA como tal en una empresa, ¿no? Sí, o sea, y al último resulté diciendo como un ejemplo muy cotidiano que pues a veces uno diariamente o no diariamente, digamos que en cualquier aspecto de su vida, usted lo está aplicando. Entonces yo hice la pregunta, si se aplica o no se aplica. Digamos que ahorita que como lo comentaba, pues ustedes ya prácticamente van a ser tecnólogos en gestión agroempresarial, en el tema agroempresa. Entonces, digamos que sí se utilizaría, sí lo vienen utilizando, sí no lo han utilizado, ¿cómo lo ven? Sí, no, de hecho la DOFA es algo que se implementa en casi absolutamente todo. Todo proceso que conlleve un análisis de un funcionamiento, un análisis de un proceso, siempre va a tener una DOFA. ¿Por qué? Porque precisamente es una matriz que condensa todas las problemáticas del proceso, sea agroempresarial, ingenieril, administrativo, y, y nos permite precisamente hacer esa matriz y condensar todo lo que son las dificultades, los problemas y cuáles son las oportunidades de mejora, y de ahí se puede sacar el camino correcto para mejorar eso. Entonces, sí, de hecho es algo que lo hacemos casi toda la vida, en todo Y, proceso. y en ocasiones de manera inconsciente. Pues yo colocaba un ejemplo muy breve y era el tema de, por ejemplo, pago de factura, mes a mes, y hay una amenaza, se cumple una amenaza cuando usted incumple el pago de la factura. Ahí ya ven, usted ya viene como de la oportunidad, o sea, es algo como tan sencillo de, digamos que de aplicar, pero cambia el panorama obviamente cuando ya es un tema más, digamos que ya más pacta o ceñido a lo empresarial como tal, como el caso pues, que ustedes pretendan generar empresa como tal. Entonces ahí ya cambia la situación y pues es algo mucho más detallado, ¿no? O sea, pero a lo que hoy es que diariamente o bueno, en cualquier momento o circunstancia de su vida usted lo aplica de manera inconsciente, porque usted tiene que priorizar, usted tiene que ver qué resultados salen de ahí o dentro de ese proceso de inicio, digamos, donde encontró usted una falencia, usted cómo llega a ese proceso de resultados. O sea, eso lo vive usted manejando, digamos que a diario, en su labor, en todo. Usted comienza como a hacer ese estudio minucioso, digamos, donde define, digamos, toma decisiones, en otras palabras. Eso lo lleva a usted a condensar algo, como usted lo acaba de decir, y le brinda otra mirada como tal. Entonces, o es bueno, o tiene que ser bueno, en pocas palabras, porque pues, usted lo está condensando, lo está priorizando, y le está permitiendo, pues, como identificar cuestiones que no van y que usted debe mejorar, tiene que mejorar y el resultado sería algo positivo. ¿Cierto que sí? Sería como eso. Sí, señor. Vale, listo. Bueno, ahora vamos a las generalidades como tal, ¿cierto? ¿Qué nos indican las generalidades en este caso? Por un lado, pues encontramos lo que ya conocemos y de lo que habíamos hablado, esto es como, digamos que de cierta forma, como el concepto, ¿cierto? Dice, el plan de mercado debe plantearse previo a cualquier inversión significativa o trabajo de fondo. ¿Qué indica esto? Es planificar, en pocas palabras, sentarme, detallar, ordenar, reordenar, ¿cierto? Ver un resultado. Eso es lo que intenta decir como esa parte. Dicen, pues la viabilidad de una organización depende en gran medida de los resultados. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Buenos resultados. ¿Cierto? En sí, eso sería como lo que de manera muy general se podría llamar un plan de mercado, o lo que implica generar un plan de mercado. La escala de competición y tradición histórica.
¿Qué indica eso? Es más como por la identificación, ¿cierto? Cómo usted a través del tiempo, ¿cierto? A través del tiempo, usted define, digamos que, o cómo ve usted quien compite con usted, en pocas palabras. Usted cómo ha hecho como ese manejo de entender eh, en últimas por qué mi competencia siempre va a ser competencia directa, digámoslo así, porque va a estar siempre ahí al lado como, digámoslo así, haciendo que yo continuamente pues esté buscando como una mejora, ¿cierto? Entonces, ese, esa escala de competición es cómo también transicionan tanto usted, ¿cierto? Como su competencia. Entonces, a eso hace referencia a través del tiempo, que cómo se evidenciaría o cómo se entendería, eso es lo que intenta decir esa parte. Plan detallado, dice, la empresa debe ser muy estratégica. Cuando vamos a lo detallado, ¿cierto? Entonces, debe ser algo muy minucioso, ¿cierto? Acá ya cuando me dicen detallado, quiere decir que es algo muy minucioso, ¿cierto? Entonces, es el estudio estructural que usted viene haciendo, ¿cierto? Y usted de manera muy meticulosa, ¿cierto? Usted, digamos, que logra establecer, es decir, pone en una mesa, ¿cierto? Coloca todo sobre una mesa y comienza a trabajar sobre eso. Pero entonces son como coger y colocar todos sus recursos, todas esas estrategias, todo eso que a usted le tiene, digamos, posicionada su empresa, entonces todo eso yo lo voy a colocar en la mesa para poder trabajar con eso. Eso es lo que significa o hace referencia al plan totalmente detallado, ¿cierto? Que debe contar obviamente con una estrategia. Eso sería como ese plan detallado. Entonces, esas tareas, ¿cierto? Esas acciones. Dice evaluación de la competencia. Esta es una parte, ¿cierto? Donde como tal yo lo que hago es eh, visualizar, ¿cierto? Analizar, estudiar, ¿cierto? Identificar qué, eh, por qué esa competencia, ¿cierto? Esa competencia es importante o por qué ha tomado importancia, ¿cierto? Entonces, acá dice algo, dice lo siguiente, dice, en esta fase es muy importante indagar a fondo las empresas que se consideren como competencia. Entonces, ¿qué intenta decir eso? Eh, Hablemos de lo inconsciente, digamos así. Hay empresas que no saben que son competencia y ni siquiera, y nosotros los estamos, o estamos viendo que esas empresas son competencia, pero ellas no lo saben en pocas palabras. Aunque todo, digamos que toda empresa que esté sembrada al lado mío, que esté al lado mío, ya es una, digamos lo que viéndolo desde el DOFA como tal, sería como una amenaza. Podría también traducirse en una oportunidad desde lo interno, desde mi empresa como tal. Desde lo externo sería una amenaza como tal y desde lo interno como una oportunidad, podría verse de esa manera. Entonces acá se conjuga como esa parte, ¿cierto? Es de saber entender cómo, eh, cómo puedo yo llegar a, a qué, a ver cómo ha transicionado, cómo ha escalado, ¿cierto? Es como identificar eso. Entonces, a eso haría referencia. Continúo. Fases que debe cumplir un plan de mercadeo. Como pueden darse cuenta, lo más, como más notorio es que se cumplan tres, ¿cierto? Digo, cuatro, perdón. Cuatro. Una, producto, ¿cierto? Otra, la situación financiera. Otra, la producción y otra, la gestión comercial. ¿Quién me colabora leyendo qué es el producto? Producto. ¿Qué tipo de producto se va a vender en el mercado?
cumple con las necesidades observadas en los clientes potenciales, se debe evaluar si existe una variedad suficiente de opciones para cada tipo de comprador. También puede verificarse si su presentación es atractiva y en caso de que aplique si cumple con la normativa correspondiente. ¿Qué intenta decirnos eso? Aparte de, pues, de que hay unas preguntas y eso es como muy, digamos que es como el derecho de las cosas cuando relacionan productos de todo. Pero en realidad, ¿qué intenta decirme eso, compañero? Son como las pautas que se debe cumplir a la hora de promocionar o querer dirigir un producto hacia un público, ¿no? Es como que tiene que tenerse en cuenta para poder lograr llevar ese producto al éxito. Sí, ver dentro o tomar de todas las opciones que yo tengo, ¿cierto? En producto, ¿cierto? Todavía no hablamos de producción, de producto, ¿cierto? De todas esas opciones y digamos que buscar la manera, ¿cierto? De llegar más allá, o sea, de mostrarlo, de impulsarlo, de que tenga una representación, ¿cierto? De que basándome ya o saliendo un poquito más, tendría que ver como con el ámbito ya normativo, como dice ahí, ¿cierto? Y pues partiendo de lo inicial, es decir, desde las preguntas, ¿cierto? ¿Qué tipo de, de producto se va a vender? Entonces, lo que yo estoy en realidad haciendo es evaluando, ¿cierto? Yo inicio desde una evaluación para poder tomar esas opciones como tal, que deben ser múltiples, deberían ser múltiples, ¿cierto? Para llegar directamente hasta esa persona que a mí me va a evaluar, ¿cierto? Que continuamente pues me está, eh, me está analizando, ¿cierto? Que quiénes serían pues mis clientes como tal, ¿cierto? En este caso pues los clientes potenciales. ¿Qué sería la situación financiera? ¿Qué dice eso? Validar que los recursos de la empresa son los necesarios para mantener una operación continua. Si las estrategias a implementar pueden costear o si existen mecanismos que garanticen suplir las necesidades de producción a lo largo del tiempo. Evaluar sistemas de financiación con el sector financiero o con los mismos proveedores y de forma paralela. Determinar las políticas de recaudo de las ventas a crédito si hay lugar a ellas. Si vemos hay algo que se nombra en las dos, tanto en producto como en esta, y vamos para la siguiente y es lo mismo. Hay algo que se llama evaluar, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que se acaba de leer como tal, pues yo lo que estoy haciendo es, digamos que por medio de una evaluación, priorizando, ¿cierto? Priorizando. En este caso es en el ámbito o en la situación financiera, pues, desde la empresa. ¿Vale? Entonces, desde eso, digamos que eso que yo logre como querer mejorar, digámoslo así, como esa necesidad, como lo dice ahí, ¿cierto? Como suplir esas necesidades, pues yo estoy continuamente, ¿cierto? Evaluando, estoy viendo cómo está mi empresa, cómo estoy financieramente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que permite, pues, en últimas, determinar otra clase de situaciones, ¿cierto? Está en la parte ya en resultados de ventas, ¿cierto? Cómo se haría o cómo son los resultados de ventas, ¿cierto? Están las políticas como tal. Eso ya es más un tema digamos, que manejaría una gerencia, digamos así, cómo lo establecen para que esa situación financiera, ¿cierto? Por la que de pronto podrían atravesar, no de pronto, pasan todas las empresas, porque hay situaciones financieras positivas y otras no tan positivas, ¿cierto? Donde lo que permite o hace esa, o me están obligando ciertas situaciones, las continuas situaciones, es precisamente evaluar esas estrategias. ¿Cómo estoy trabajando yo desde inicialmente para poder tener una estrategia financiera sólida? Entonces, esa evaluación lo que me permite hacer es eso, precisamente, pues, manejar como
no llegar a tener una situación que sea contraproducente para mi proceso financiero. Eso es lo que intenta pues más tener o llevarse a cabo, ¿cierto? Eso sería, digamos, con producción. Verificar si existe capacidad instalada suficiente para cubrir los requerimientos de la demanda. Si existen líneas de producción eficientes que no lleven a reprocesos y minimicen los costos. Evaluar las condiciones tecnológicas y si resulta conveniente invertir en la modernización de los equipos. Corroborar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y las condiciones apropiadas de una planta de producción de este tipo de bienes. ¿Qué entendemos por esa parte? Digamos ¿qué logran ustedes entender de esa parte? ¿Hay algo que, digamos, que te está tocando de manera muy general? O, digamos, ¿qué pasaría a ser principal? ¿Ustedes qué creen que es? Como el manejo y la capacidad que pueda llegar a tener la unidad productiva para poder generar satisfactoriamente el producto que se está generando en demanda, que la cantidad que genera la demanda sean capaces de cumplirla. ¿Cómo se hace? Pues verificando si realmente tienen la capacidad para gestionar tal demanda. Y si no, pues ponerse manos a la obra y comenzar a cubrir todas aquellas cosas que no se puedan llegar a, que no se están cumpliendo, para poder generar el cumplimiento de la demanda que se requiere. Muy bien, exactamente. Digamos, hablemos de, digamos que si nos vamos queremos cumplir con algo, ¿cierto? Así como me lo acaba de decir, queremos cumplir con algo, pues entonces debemos, por un lado, estar en la capacidad, como se acaba de decir, ¿cierto? De suplir esa necesidad, digamos que se convierte en una necesidad, y lo que quiero yo o debo entender es que si mis medios, ¿cierto? Es decir, en este caso, si, digamos, lo hablamos desde la infraestructura, desde los equipos, desde lo tecnológico, ¿cierto? Todos esos medios, llamémosle así, ¿cierto? Que tengo yo, ¿cierto? Como principales en mi empresa y que son los que me ayudan en la producción, ¿cierto? Que me logren suplir precisamente como esa carencia de ese algo que en última lo voy a encontrar diciendo, no sé, me hace falta. Ahí entonces nace una pregunta, ¿será que sí cumplo con metas? Ese tema ya de producción como tal, entonces si lo entendemos desde ese párrafo como tal, vendría siendo esos medios, ¿cierto? Eso con lo que yo cuento, ¿cierto? En lo tecnológico, en el tema de estar actualizado, ¿cierto? En el tema de la inversión, si es que quiero mejorar equipos, en el tema de los equipos, la sofisticación, ¿cierto? Que tenga yo, el tema de manejarlos, entonces ya eso, ¿cierto? El tema técnico, ahí dice, eso es lo que me está diciendo, bueno, si usted tiene tanto, ¿cierto? En equipos, tanto en su tema estructural, tanto desde su empresa, en su mano de obra, en lo tecnológico. Si usted realmente tiene esa capacidad, pues cumpla con lo que realmente usted está proponiendo. Entonces, de cierta manera, hay como una obligación, ya que usted es el productor, ¿cierto? Y por otro lado, usted encontraría, digamos que los resultados que usted esperaría, pues serían los mejores, ¿no? Pero pues acá hay algo que se llama demanda, precisamente está ahí inmersa, ¿cierto? ¿Será que yo cumplo con la cantidad? Entonces, una cosa, digamos, que me lleva a la otra, que siempre lo refiero como de esa manera. Una cosa me lleva a la otra. En este caso, que los medios me llevan hacia la demanda y la demanda me lleva a cumplir con un proceso como tal, en este caso de producción. ¿Listo, muchachos? Vamos con la siguiente, gestión comercial.
Revisar idoneidad del equipo de ventas, capacidad y cantidad. Si los productos son muy especializados, asimismo deberá estar preparada la planta comercial, comparar el precio frente a la competencia, tener certeza de su atractivo para que el cliente se incline por elegirlo entre el abanico de opciones. Evaluar la idoneidad de la marca del producto y de la empresa. Su nombre debe generar recordación y el diseño debe generar interés. ¿Qué se entiende? Acá hay algo también muy principal. Ustedes que entienden de acuerdo a ese enunciado, a ese párrafo, que hay algo que sobresale, sale de esa idea como tal. ¿Qué piensan ustedes que es? Ahí está inmerso. ¿Qué piensan que es? A ver si estamos hablando del mismo. Pues yo pienso ¿Qué que pensarían ustedes? qué pena. Yo pienso que es como la diferenciación que tendría nuestro producto para poder hacerlo más visible ante el público, cumpliendo con los estándares que son necesarios para que sean agradables y pues sean más visibles. Así es, así fácil, hacerlo único, ¿cierto? Hacerlo más llamativo, más atractivo, que realmente eso cree recordación, como dicen, ya sea por su diseño, ya sea por cómo usted lo brinda, cómo usted lo impulsa, cómo está su tema publicitario, todo eso es su conjunto como tal, esas herramientas, ¿no? Así, ¿cierto? Esas acciones como tal, lo que hacen es que se vuelva eh, un proceso donde lo establezco como único, como mío, ¿cierto? Entonces, no hay más que decir en esa parte, sino es volverlo único y que tenga una diferenciación, ¿cierto? Que sea competente, ¿cierto? Entonces, a eso lo hace o se podría definir o lo podríamos definir como la gestión comercial. ¿Listo? ¿Cómo lo hago yo desde mi empresa? ¿Cómo lo haría? ¿Cierto? ¿Cómo lo llevo a que sea visible? ¿Cómo lo entiendo? ¿O cómo hago, o cómo voy a hacer que lo entiendan? ¿No? Entonces, ¿qué me hace diferente? ¿Listo? Dice por acá, otorga un panorama claro y detallado de los aspectos internos. ¿A qué hace referencia? A estas cuatro fases, ¿cierto? Internos y externos. Tocamos todo lo interno, todo lo externo. Hacemos como ese recorrido, ¿cierto? Esa ruta, ¿cierto? Para poder entender desde el producto hasta la gestión, pues ya es lo último, ¿cierto? ¿Por qué toma importancia o por qué debería yo hacerlo más visual, más hacerlo conocer, darlo a conocer para que pues tenga yo más oportunidades, ¿cierto? Como lo dice acá, lograr aprovechar las ventajas y oportunidades que esto me está creando, ¿cierto? ¿Qué me está creando las oportunidades? Esas fases, ¿cierto? Hacer bien un producto, tener una buena producción, mirar financieramente cómo estoy y, en últimas, yo cómo muestro eso ante el mundo, ¿cierto? Ante mis clientes. Eso es así se cumple la ruta o la fase del plan de mercadeo. Entonces, veo ese panorama, debe ser desde lo interno hacia lo externo, ¿cierto? O manejar lo interno y lo externo, ¿cierto? Para lograr una oportunidad, lograr una ventaja ante los demás, ¿cierto? Eso sería básicamente las fases del mercadeo. Ahí las logramos definir. Muchachos, ¿preguntas hasta acá o todo claro? ¿O más enredados? ¿Todo bien? Por ahora sí, señor. Listo. Esa es la idea. Bueno, acá sí tocamos algo diferente. Ya empezamos con, digamos que esto es adicional a lo que ya nosotros hemos visto, ¿cierto? De manera como estamos centrados en el plan de mercadeo, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre cuando se tiene ese plan de mercadeo? ¿Qué ocurriría? Que nace esto, ¿verdad? Ese monitoreo y supervisión es como cuando usted tiene una moto, ¿cierto? Usted primero no sabe manejarlo. Digamos que, yo creo que más de uno de pronto le habrá pasado en algún momento. Compró un medio de transporte, pero no lo sabía manejar.
¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Tuvo que aprender a manejarlo, digámoslo así. O bueno, hablemos con aquel que ya sabía, con la moto porque ya sabía. Por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, yo me compré un aparato medio de transporte y yo no lo sabía manejar. Tuve que aprender a manejar y ya tenía una moto aparte del otro medio que compré. Primero, tuve que buscar la manera de aprender, ¿cierto? Más allá de cuando ya sabía manejar, pues viene, digámoslo, siempre un ejemplo para entrar ya como directamente a entender esto un poquito más. Más allá de eso, ¿qué pasa? Que ese aparato pues, requiere que yo esté normalmente viendo o entendiendo cómo se enciende, ¿cierto? Cómo es su mecanismo, ¿cierto? Cómo logra a mí transportarme, en pocas palabras, o yo cómo hago para manejarlo, ¿cierto? Luego de eso, ¿cierto? Si ya aprendí, ya me movilicé, ya ando en este aparato, ahora viene el tema técnico o mecánico, ¿cierto? Acá es donde prácticamente nace, digámoslo así, eso es eso es una comparación, un monitoreo, ¿cierto? Una supervisión, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer en el monitoreo? Normalmente veo, pues, si estoy con gasolina, ¿cierto? ¿Cierto? Dentro de digamos que veo, reviso el tanque, eso es una forma de monitorear. Entonces, realmente superviso cuando constato si realmente tiene o no gasolina y por último, por el tanqueo. Digamos que eso es como un ejemplo así rápido. Ahora, entrándome ya al tema del plan como tal, o sea, dándole continuidad al plan de mercadeo, pues eso que obliga a que yo continuamente, ¿cierto? Esté vigilándolo, esté verificando, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es la secuencia o qué pasos debería yo tener como para llevar a cabo ese proceso de manera más adecuada, ¿cierto? Ajustada a lo que yo pretendo brindar o lograr, ¿cierto? O esa meta o ese objetivo que yo pretendo tener, ¿cierto? Dice acá, el monitoreo y la supervisión son procesos que nos permiten hacer seguimiento a las actividades que se están ejecutando, ¿cierto? A las actividades que yo, digamos que establecí, ¿cierto? Por medio de unas estrategias, ¿cierto? Pues, ¿están caminando? ¿Sí van avanzando? ¿O qué está pasando con ellas? Eso por un lado, ¿cierto? Dice, con el fin de verificar que todo esté desarrollado según lo planeado. Esa me fue una palabra. Que esté desarrollado según lo planeado. Entonces, es una supervisión, ¿cierto? Acá nace de que yo tengo que estar continuamente viendo si realmente eso que yo planifiqué o que planteé, sí está bien estructurado, ¿cierto? Entonces, acá nacen dos palabras que pues son, digamos que muy similares, pero que contiene cada uno. ¿Qué dice acá? El monitoreo dice, revisar de forma permanente cómo van avanzando las tareas y si los resultados obtenidos corresponden a los esperados, ¿cierto? Acá yo lo que estoy intentando ver es que realmente sí se está cumpliendo, ¿cierto? Pero también me está diciendo, cumpla lo siguiente para que se cumpla ese monitoreo de manera correcta. Si usted no hace ese monitoreo, pues lo que usted planificó, pues no va a quedar bien. Solo puede estar andando, pero no de la manera más adecuada, ¿cierto? Entonces, en este caso nace lo siguiente, sería recopilar información, ¿cierto? Cada cuánto se hace, pues, se haría de manera periódica, ¿cierto? Dice por acá, compara los resultados reales. Entonces, ¿cómo inicié? ¿Cómo voy ahora? ¿Cierto? Entonces, si inicialmente puse unos resultados, ¿cierto? O, o planifiqué unos objetivos, ¿cómo van hasta el momento? Eso es lo que pretendería yo, pues, hacer o verificar o mirar, ¿cierto? Más adelante. Dice, detecta a tiempo algo, ¿cierto? Si algo, dice acá. Entonces, ese sí algo es si todo anda bien, realmente está saliendo.
o todo anda realmente mal. Entonces yo debo hacer esa inspección, porque esa podría ser la otra palabra, ¿cierto? Para identificar o detectar, ¿cierto? Si todo está bien o realmente todo se está saliendo de control. ¿Listo? Por acá otra dice, se basa en datos, indicadores, ¿cierto? Entonces, eso lo que indica es que ya vienen siendo resultados. Ese avance sí realmente ha escalado más de lo que yo pensé que sí iba a suceder, o realmente se está quedando ahí. Si hay avance o no hay avance. ¿Quién me colabora con supervisión? Y la vamos definiendo. Aunque si se dan cuenta, pues no es algo tan complejo de entender. Entonces, ¿quién me colabora con supervisión? Acompañar directamente a las personas y procesos asegurando que el trabajo se realice con calidad y en el tiempo acordado. Observa el trabajo en campo en tiempo real. Orienta y guía al equipo de trabajo. Verifica la calidad del proceso y el resultado. Interviene cuando hay errores o dificultades. Acá hay una gran diferencia, por eso les decía que son muy similares, pero uno es más desde lo técnico, llamémoslo así, ¿cierto? Y otro es más desde, digamos que yo espero, digamos, desde el recurso humano, pongámosle así, el recurso humano, la supervisión, ¿cierto? Para que lo podamos entender un poquito mejor. Y el monitoreo, esa es la supervisión, y el monitoreo viene siendo desde las tareas o las actividades que yo propuse, ¿cierto? Esa es como la gran diferencia. No es más de campo, pongámosle así, ¿cierto? Más de trabajo en equipo, más de mis colaboradores, ¿cierto? Más de aplicarlo en desde la parte operacional, pongámosle así, ¿cierto? Desde el operativo, cómo funcionaría, ¿cierto? Pues eso se indica cómo se observa, ¿cierto? Se orienta o no el trabajo en equipo, ¿cierto? ¿Cómo son los resultados? Y si hay dificultades, ¿cierto? En este caso, pues, la supervisión lo que hace es intervenir, ¿cierto? Eso sería las diferencias que hay entre el uno y el otro. ¿Listo, muchachos? ¿Claro hasta ahí? ¿Los escucho, muchachos? Sí, señor. Listo. Dice acá abajo, ese es como el resumen, dice, mientras la planeación nos dice qué vamos a hacer, el monitoreo y la supervisión nos dice cómo nos está yendo y nos ayudan a corregir a tiempo cualquier error o dificultad. Entonces, ese sería como el momento de planificación de la vida. Entonces, acá está digamos que el resumen de por qué tiene esa importancia, o es como saltamos de hacer la planificación, ¿cierto? El plan de trabajo como tal, y por ende ese plan de trabajo pues requiere lo que acabamos de decir y es lo que estamos viendo que corresponde al monitoreo y la supervisión, ¿cierto? Acá lo vamos a ver un tanto ya más definido digamos que como su mapa de procesos, digamos así. ¿Cómo inicia? Desde el proceso principal, pues sería ese seguimiento continuo, ¿cierto? Para garantizar el logro de objetivos. O sea, se ha indicado esas actividades, esa planificación, ¿cierto? Lo que pretenden es que si usted realmente estableció algo, eh, unas actividades, usted pues busca el logro de unos objetivos por medio de ellos, ¿cierto? Entonces nacen ahí unos subprocesos, ¿cierto? Nacen diferentes ítems, ¿cierto? En este caso encontramos tres, ¿cierto? Donde por un lado encontramos la evaluación estratégica. Acá nos vamos a centrar a esa parte, digamos, que está caminando, ¿cierto? Y es como la parte, digamos, donde nacen las ideas o se están trabajando las ideas muy bien, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cierto? Dice acá, análisis de desempeño frente a los objetivos definidos. Entonces, ¿cómo realmente va el avance de esas estrategias como tal?
cómo las analizo yo y cómo se definen en últimas, cómo encuentro algún resultado. Ese sería el número uno, ¿cierto? Yo evalúo esa estrategia, ¿cierto? Yo la evalúo, yo la miro, yo la estudio, yo la analizo, yo encuentro un resultado, ¿cierto? Que en sí me va a definir un objetivo, ¿cierto? Están las dos, están las técnicas de monitoreo. Si nos damos cuenta, para hacer esa evaluación y puedo manejar como desde la supervisión todo ese tema, ¿cierto? O planificación, de manera detallada también hay unas técnicas. Entonces, como todo, vamos escalando paso a paso. Uno cree que no, por eso decía que es bastante amplio este tema, pero acá lo estoy resumiendo. Entonces, esto es como la parte donde usted ya, digamos, toma de manera detallada qué va a, qué a, a mejorar, así. Yo recolecto, yo tomo información, ¿cierto? Pero ¿qué métodos utilizo, ¿cierto? ¿Cómo lo haría, ¿cierto? Y que en últimas, pues, ¿qué es lo que me está diciendo esta técnica o esas técnicas? ¿Cierto? Es estudiar el avance que llevo en esas acciones que yo determiné. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que me está diciendo. El plan de acciones de seguimiento. Acá está es como ya lo correctivo, digamos así, ¿cierto? Lo que yo voy a mejorar, lo que yo encontré en hallazgos, ¿cierto? Y lo que, pues en pocas palabras, yo cómo lo pienso eh, palpar, lo pienso manejar, lo pienso mejorar, lo pienso llevar a cabo, pero ya con un resultado más de, en pocas palabras, sería eso lo que me indica un plan de acciones. ¿Listo? Entonces, en definitiva, ¿qué haría? Medir, analizar y actuar. ¿Pero para qué? Para brindar una mejora. ¿De qué manera? Continua. Debe eh, prevalecer o continuar a través del tiempo. Debería estar mejorándose cada día, pero a veces no se cumple de esa manera. Entonces, de manera general, pues lo indica de que debería realizarse una mejora, pero pues muchas veces no se hace. Muchachos, ¿qué piensan de esta parte? ¿Cierto? Este proceso como tal que acá le nacieron pues como tres prácticas, digámoslo así, la uno, la 2 y la 3. Y si se dan cuenta, pues es un proceso que viene desde una planificación, ¿cierto? Hasta terminar en un plan de acción, ¿cierto? ¿De qué? De seguimiento. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Si se cumple o no se cumple? ¿O las empresas dicen, no, como que más bien nos saltamos o omitimos esta parte? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué harían más bien, muchachos? ¿Sí lo aplicarían? Pues sí, porque es algo esencial, ¿no? Para que avance una empresa. Pero de manera así como, si nos vamos a las empresas, digamos, desde lo real, ustedes que van a hacer, digamos, apoyos profesionales ya más adelante, ustedes ahorita tienen la posibilidad, han tenido la posibilidad de trabajar en una empresa como tal, están trabajando en una empresa o son independientes. Independiente. Listo, desde lo independiente, digamos que si se cumple, yo diría que si se cumple, a veces se omite, digámoslo así, pero en últimas usted termina haciéndolo, porque usted en sí es el, como lo dirían, usted es un mismo dueño, ¿cierto? Y usted en últimas tiene que ver una planificación. Ahora vamos con quién fue la que habló, dice, o Elizabeth. Dice instructor. Dice, digamos, usted ha tenido la oportunidad de trabajar en una entidad o lugar, no sé, No, no, señor. ¿no? Entonces, alguien de pronto, alguien más que de pronto pudiera darnos como ese ejemplo. Por ejemplo, a ver, no he tenido la oportunidad de trabajar tan así, pero por ejemplo, en una granja porcícola hay bastante, o sea, ellos constantemente sí están revisando, por ejemplo, si los objetivos se cumplen o si, por ejemplo, hay que corregir
De momento algo, no sé, pues en la alimentación, el área de maternidad, para hacer las mejoras. Allá hacen muchas mejoras, obviamente para el bienestar de los animales y también para la bioseguridad de la granja como tal. Entonces sí monitorean mucho que los pediluvios o que por ejemplo hay duchas al entrar y hay una zona donde se queda la ropa sucia y esa no ingresa a la área, pues solo limpio, lo que está bioseguro. Entonces ahí sí hay unas técnicas de monitoreo. O sea, lo que yo entiendo, pues. Sí, sí, exacto. A eso iba. Y yo siempre he visto, bueno, desde la experiencia que tengo, he visto que las empresas que más cumplen con esta clase de técnicas y toda esta planificación son las empresas agrícolas o pecuarias o todas las que tienen que ver dentro de lo agro. Ellas sí no se, digamos que no omiten nada, porque si hablamos, pues, no, si nos vamos más allá de la parte de auditoría, pues estarían incumpliendo, ¿no? Y pues yo digo que por el tema de trabajar con animales, de paso con la parte ya del recurso humano, con tener como todos esos actores, ¿cierto? Presentes, pues es más vital, ¿cierto? Que se cumpla, que se lleve a cabo. A diferencia de algunas entidades que son ya más administrativas, que en ocasiones los procesos casi siempre se ven ligados a hallazgos. ¿Sí me comprenden lo que quiero decir con eso? Sí, señor instructor, la compañera Dilma está escribiendo en el chat. Sí, sí, sí. Qué pena. Ya miro acá. No, no había visto, ¿verdad? Que dice proceso. Así es, Ilma. Ilma, ¿me está escuchando? Sí, perfecto. Bien, Ilma. Ilma, ¿usted qué piensa? ¿Qué nos puede, digamos, que compartir así mientras que yo voy tocando otra cuestión acá? ¿Usted qué piensa de, como de todo de lo que se ha hablado? ¿Sí lo ve interesante o definitivamente de pronto de su experiencia usted nos puede compartir algo diferente, no sé, o ratifica lo que yo digo, dice, no, no, me parece que no es así, no sé. Ahí ya leo lo que manifiesta, ¿listo? Si alguien me indica ahorita, vaya, es que estoy acá en las dos pantallas, entonces me indica cuando él va a terminar de escribir, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a ver un pequeño videito, ¿cierto? Sobre los componentes del sistema de monitoreo de la información. Vemos ese videito, hacemos algunas preguntas ya con relación pues como con la actividad, si las tiene, y si no, estamos por finalizar. ¿Lo listo, muchachos? Entonces, miremos si ya hay una otra parte. Ah, no, todavía está escribiendo. Voy a colocar el blog. Acá ya escribió, es importante ya pues,